El 9º Congreso Internacional de Reproducción Bovina, organizado por Gestión Ganadera S.A., tuvo lugar en la capital del país. Referentes nacionales e internacionales se reunieron para debatir los conceptos más actuales sobre el trabajo reproductivo en la producción pecuaria. Se hizo hincapié en las tecnologías innovadoras aplicadas en el sector con el objetivo de fomentar prácticas de manejo eficiente en el ámbito ganadero. El evento se celebra cada 2 años. A modo de relatorio un poquito, es el 9º Congreso, lo estamos haciendo siempre, el Congreso de Reproducción, cada 2 años. Significa que hoy estamos cumpliendo 20 años de Congreso. De vuelta, el objetivo de este Congreso es traerles a ustedes toda la tecnología disponible, todas las herramientas para que el técnico con el productor pueda trabajar de una manera eficiente. No hay otro camino. Si no somos eficientes, si no hay eficiencia, no puede haber rentabilidad en los campos. Los que trabajamos en este rubro estamos siempre a expensas del tema del clima, también del tema coyuntural global de los precios. Entonces, una forma de paliar eso es trabajando con eficiencia. Espero que estos 2 días intensos podamos aprovechar al máximo la presencia de tan distinguidos disertantes, tanto internacionales como nacionales. Les invito a que puedan intercambiar con ellos todo lo que necesitan saber y esperemos que sea realmente 2 días de mucho provecho. También quiero aprovechar para agradecer a todas las empresas que nos apoyaron para el desarrollo de este evento. Indudablemente, sin el apoyo de ellos iba a ser imposible. A todas las entidades y a todas las sesiones incorporadas que sin retasear nos ayudaron en el desarrollo de este evento, en la difusión. Así que a todo ello, muchísimas gracias. Y a todo el equipo que estuvo trabajando y está trabajando para que ustedes tengan 2 días realmente intensos y que puedan llegar de vuelta a sus lugares de trabajo con nuevas herramientas. Desde la organización han estado comprometidos en proporcionar lo mejor en tecnología y herramientas para que tanto técnicos como productores puedan trabajar de manera eficiente. Realmente nuestra presencia acá, juntamente con el director del SENASA, el doctor Maldonado, la decana de las Ciencias Veterinarias, la doctora Viviana, con los directivos de gestión ganadera, es porque confiamos en la calidad del congreso que se ofrece y la apertura que hay hacia los países vecinos. Tenemos la información de que tenemos también participantes de Bolivia, de Argentina, así es que, doctor, esto se convirtió en un lindo espacio internacional de transferencia de conocimiento y tenemos la gracia de que la sede sea nuestra capital. También los disertantes paraguayos, en quienes realmente depositamos toda esa confianza en la transferencia de conocimientos. Realmente Paraguay tiene altos estándares en sus profesionales y el gobierno tiene también esa política de seguir apostando a que nuestros profesionales sigan capacitándose para poder justamente ir profesionalizando, como ya bien dijo el doctor Pereira, director de gestión ganadera, optimizar todos nuestros recursos en pos justamente de dar trabajo, que es tan importante para nuestra gente, de dar alimentos, que también es fundamental, la proteína animal, y también tener justamente todo ese compromiso con la parte de utilizar bien los recursos en un país donde los recursos naturales realmente son aptos para la producción. Por eso, desde el gobierno nacional estamos decididos a seguir apostando por el sector productivo, en donde cada uno de ustedes van a ir insertando todos sus conocimientos. De esta manera, entonces, sin prolongar mucho más, agradecemos no solamente a Gestión Ganadera a nombre del
el doctor Pereira y el doctor Frutos por este congreso, sino por todos los eventos que se hacen durante el año, del cual nuestros funcionarios también son parte en su capacitación. Por su parte, el director general de Sanidad Animal de Senaxa, Víctor Maldonado, dijo que el encuentro tiene una gran importancia, ya que intercambiaron experiencias y, sobre todo, hablaron de nuevas tecnologías para el ámbito de la reproducción animal. Para nosotros del Senaxa es muy importante, doctor, este evento, porque aquí sabemos que se va a discutir conocimientos, se va a también intercambiar experiencias y sobre todo se va seguramente mostrar nuevas tecnologías en el ámbito de la reproducción. Y cuando hablamos de reproducción también entendemos que no solo es eficiencia en el manejo reproductivo, aumento de la eficacia en la producción, sino entendemos que tiene un impacto directo también en la salud animal, en el bienestar animal, en la economía, en la seguridad alimentaria. Es por eso que desde el Senaxa entendemos el mensaje globalizado que hay, sobre todo el comercio, el intercambio, y por eso estamos trabajando fuertemente en las enfermedades reemergentes, como la brucelosis, por ejemplo, que hoy estamos teniendo un programa bastante intenso, innovador, y otras enfermedades reproductivas que hoy forman parte ya como programa oficial del servicio. Así que, y también no quería dejar de pasar la oportunidad de decirles que estamos ante quizás uno de los desafíos más importantes desde el punto de vista país y sector productivo. El año que viene queremos implementar de manera obligatoria el Sistema de Identificación Animal Individual en el Paraguay, el SIAP, que va a dar otro estatus y va a convertir al país, lo va a llevar a otro nivel. Así que estamos muy agradecidos, esperemos que esto sea un éxito y bueno, como ya manifestó el señor viceministro, también hay gente del servicio que va a participar y esa gente pueda tener un efecto multiplicador también dentro del servicio. Así que muchísimas gracias. Remarcó que un evento como este también tiene un impacto directo en la salud y el bienestar animal, así como en la economía y la seguridad alimentaria. El Congreso Internacional de Reproducción Animal, organizado desde el año 2006, es único en su clase. Son 2 jornadas en modalidad presencial. Tiene como disertantes a los más renombrados profesionales nacionales e internacionales y expertos en la materia. Está dirigido a profesionales y estudiantes de las áreas de veterinaria, ingeniería agronómica, administración agropecuaria rural, ganaderos y afines. Uno de los expositores, el veterinario Gabriel Bo, profesional destacado de Argentina, habló de cómo lograr más kilos de terneros en menos tiempo, estrategias reproductivas para una producción eficiente. Cuando nosotros nos ponemos en contexto, tenemos que recordar que Sudamérica tiene más o menos el 25% de las vacas del mundo, o sea, 1/4 de la población bovina del mundo la tenemos en nuestra región. Entonces nuestra función es la de producir alimentos para el mundo. Y la producción bovina tiene las características que transforma en proteína de consumo humano o en alimento de consumo humano lo que el humano no puede utilizar. No podemos comer una ensalada de gato pani y pretender mantener. Entonces eso creo que es la importancia que tiene los rumiantes. Pero de todas maneras tenemos que recordar que el mundo va evolucionando y
por un lado, el mundo va creciendo en población, pero también cada vez tenemos más concentración de esa población. Y cada vez tenemos un mayor porcentaje de gente que vive en las áreas urbanas y no vive en las áreas rurales. ¿Eso qué sucede? Bueno, que pasa que cada vez hay más gente que entiende poco lo que nosotros hacemos en el campo y que lo entiende mal. Entonces nuestra función es tratar hoy no solamente de ser productivos, sino también de demostrar que nosotros podemos tener una alta producción con condiciones extensivas de pastoreo, que es la materia prima que nosotros tenemos, utilizando técnicas que tengan bienestar animal y sobre todo que sean sustentables y que no afecten el medio ambiente. Y una de las mejores maneras de devolverle carbono al medio ambiente es teniendo una alta eficiencia reproductiva. Hay estudios que han demostrado que teniendo una alta eficiencia reproductiva nosotros disminuimos el consumo potencial del agua, disminuimos la huella de carbono, disminuimos muchas de las cosas que están relacionadas con lo que hoy se está hablando cuando hablamos del medio ambiente. Si nosotros ya nos vamos a temas más relacionados con la producción agropecuaria, siempre me gusta empezar a mí muchas de las charlas con esta diapositiva del doctor Albert Barth, que él hablaba sobre todo de toros, pero siempre lo relacionaba con la producción. Y el doctor Barth siempre decía que vamos a tener factores económicos determinantes en un rodeo de cría, que son los costos de producción, que el productor siempre los conoce, porque es la plata que tiene que sacar del bolsillo para pagarnos a nosotros. El precio de venta del ternero, que es una variable macroeconómica que depende de los mercados. Y después tenemos dos factores que son fundamentales y donde nosotros como técnicos tenemos alta incidencia, que es el porcentaje de ternero destetado por vaca en servicio y el peso del destete de los terneros. En definitiva, es cuántos kilos de carne por hectárea nosotros vamos a producir en un sistema de cría. Y cuando nosotros hablamos de reproducción, tenemos que tener en cuenta que el costo de la reproducción es menos del 3% del costo anual de una producción ganadera, pero influencia el 100% de los ingresos. Entonces, por ahí nos podemos discutir con el productor si elegimos el semen del toro A o el toro B y terminamos eligiendo el toro B porque es más barato, y eso incide tan poco realmente en los costos de producción. Pero hoy les voy a tratar de mostrar que puede sí afectar en gran medida la productividad que nosotros podemos tener. Lo mismo cuando hablamos de comprar un dispositivo o agregar algún tratamiento cuando vamos a hacer una inseminación a tiempo fijo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros vamos a hacer el servicio, nosotros vamos a trabajar en sistemas pastoriles. Y si trabajamos en sistemas pastoriles, lo que sabemos por los datos de la región es que solo el 10 al 30% de las vacas posparto van a estar ciclando en el momento de iniciar el servicio, y solamente el 50 al 60% de las vaquillas van a estar ciclando. Por lo tanto, nosotros tenemos que diseñar estrategias reproductivas que, además de permitirnos la introducción de genética superior, nos permitan inducir la ciclicidad de esos animales que están en esto. O sea, meterlo en el sistema productivo. Porque si no lo metemos en el sistema productivo, el toro va a ser difícil que la convenza a la vaca para que entre en cero. Entonces, más vale le damos un diario al toro para que por lo menos lea algo y se entretenga, porque las vacas, hasta que no coman bien y no tengan buena condición corporal, no van a estar en condiciones de mostrarse premiados. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer algo. Y para eso, hoy tenemos protocolos muy eficientes de IATF, y ya hay un review muy bueno de Roberto Sartori, que ha hablado de carne y también de leche, y donde se habla de ya todos los años que venimos con el inicio de la IATF, que ya tenemos casi 30 años desde que empezaron los protocolos de IATF. Y esta diapositiva me gusta mucho porque resume qué es lo que nosotros tenemos que obtener
que tenemos que llegar a tener cuando tenemos que tener un protocolo de alta fertilidad. Y para tener unos protocolos de alta fertilidad tenemos que tener una buena sincronización en la onda folicular, tenemos que tener adecuados niveles de progesterona durante el protocolo, y si una vaca está en anestro, eso se lo vamos a tener que dar con un dispositivo. Esos niveles de progesterona tienen que bajar rápidamente, y ahí también la importancia de los dispositivos. La progesterona tiene que bajar en menos de 24 horas a niveles a 0 o menores a 0,3 nanogramos por mililitro. Tenemos que tener también altos niveles de estradiol que nos permita que el desarrollo de un folículo sea grande y que ese folículo ovule en el momento adecuado. Y tenemos que tener un adecuado desarrollo del cuerpo lúteo. O sea que tenemos que tener un cuerpo lúteo que se desarrolle muy bien. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Bueno, la sincronización de la onda folicular utilizando GnRH o estradiol. Hoy en vacas de carne el estradiol es 90% eficiente, o sea que mientras podamos usar estradiol, creo que hoy es la elección porque es muy efectivo para sincronizar el desarrollo folicular, y de esa manera vamos a evitar los folículos persistentes, que son los folículos viejos que nos afectan la fertilidad. Para tener adecuada progesterona tenemos que tener un dispositivo que libere adecuada cantidad de progesterona, y tenemos que tener también, o si no, tener un cuerpo lúteo si la vaca está ciclando, para tener una buena calidad de ovocito. La progesterona tiene que bajar rápidamente para tener una buena tasa de fertilización, y tenemos que tener altos niveles de celo y altos niveles de estradiol para tener un buen ambiente oviductal. De eso ya lo vamos a hablar, va a ser la última charla del congreso que voy a hablar sobre todo esto. Y todo eso va a estar asociado a un protocolo eficiente que sincronice la ovulación en un periodo conocido para que el semen pueda actuar y pueda fertilizar en ese momento. Todos estos factores nos van a mejorar lo que nosotros hoy llamamos la tasa de preñez por vaca inseminada. Y también estos factores asociados a una adecuada progesterona después de la inseminación nos van a permitir mantener la tasa de preñez. Eso lo voy a dejar para que Roberto después lo hable en su segunda charla, que son los temas de las pérdidas. Hoy nos vamos a concentrar más en el tema de cómo hacemos para preñar a la vaca. Lógicamente, el protocolo máster que tenemos en Latinoamérica es este protocolo que fue desarrollado hace casi 30 años con la utilización de dispositivos con progesterona. Tenemos dispositivos de distinto gramaje que después podemos hablar, y en el cual vamos a inyectar 2 miligramos de benzoato de estradiol. En el día 7 u 8 vamos a sacar el dispositivo, y después a las 48 horas vamos a hacer la IAT. Entonces el benzoato de estradiol va a sincronizar el desarrollo folicular en aproximadamente el 90% de las vacas de carne. No es tan bueno en vacas de leche, después eso para otra discusión. Y una de las cosas que también aprendimos es que si tenemos vacas en anestro, este protocolo no es suficiente. Y tenemos que agregar un buen compañero que hemos tenido estos años, que es la gonadotrofina coriónica equina. La gonadotrofina coriónica equina va a reemplazar un problema que tiene esta vaca en anestro, que es una baja pulsatilidad de LH. Entonces, lo que va a hacer la SG es estimular el desarrollo del folículo, hacer que el folículo sea más grande, que haya más vacas en celo, que más vacas ovulen y que produzcan un cuerpo lúteo más grande. Y después podemos asociarlo con la inseminación combinada o no con GnRH en el momento de la IATF, y eso nos va a producir una mejora en la tasa de preñez entre el 5 y el 20%. Y hay varios trabajos en la literatura que han demostrado sobre todo que el uso de SG nos va a mejorar significativamente las tasas de preñez. Desde el primer trabajo que hizo Luis Nasser de Campo Grande en el año 2001 a trabajos más recientes y algunos que se van a presentar también en este congreso.
El Congreso Internacional de Reproducción Animal brinda una plataforma para la interacción entre profesionales y estudiantes del sector pecuario, además de ofrecer la oportunidad de acceder a la información más actualizada sobre reproducción bovina. Los disertantes se encargaron de presentar y debatir los conceptos más actuales sobre ganadería, además de presentar los más recientes estudios en la materia. También hemos desarrollado otros protocolos, como por ejemplo este protocolo que nosotros llamamos protocolo de proestro prolongado, que es el protocolo J-SINS, que es una alternativa, por lo menos es un protocolo que lo seguimos utilizando. Y la diferencia de este protocolo con el protocolo convencional es que en lugar de utilizar cipionato de estradiol como inductor de la ovulación, se deja a la vaca que tenga un periodo de proestro más largo, entonces se saca el dispositivo un día antes, en el día 6, y entre las 66 y las 72 horas se hace la inseminación artificial, y eso ha demostrado que ha resultado en un aumento significativo en las tasas de preñez. En algunos casos, en otros casos, por lo menos nunca ha sido inferior al protocolo convencional. Los trabajos en Bos Taurus que iniciamos hace unos años se han corroborado con trabajos sobre todo en ganado cruza cebú, y esta es una acumulación de datos de varios trabajos que se han hecho en distintos países. Hay algunos hechos en Paraguay, que ustedes pueden ver acá, y cuando hacemos la sumatoria de los datos nos dan una diferencia en las tasas de preñez que en este caso es significativo. Los dos protocolos, tanto el convencional como el protocolo de J-SINS, en vaquillas nos van a dar, si las vaquillas están en buenas condiciones y ciclantes, nos van a dar una tasa de preñez que tiene que estar alrededor del 50 al 55%. Y eso es lo que nosotros queremos tratar de conseguir en un primer servicio. Para eso tenemos que hacer todo lo que dijo Roberto y algunas otras cosas más, pero creo que lo más importante es lo que dijo Roberto: hacer una buena recría de las vaquillas para que todas estén cicladas. Y eso, si quieren, lo podemos discutir también después. Pero la IATF no es solamente el protocolo, no es solamente si le inyectamos 1 centímetro de cipionato o medio centímetro de cipionato, o qué dosis de SG usamos o qué dispositivo usamos, sino que es una serie de cosas que llevaría mucho tiempo discutir, pero por lo menos lo voy a mencionar en este trabajo, porque todos hablamos del protocolo, pero además del protocolo tenemos que saber cómo están las vacas, el estado nutricional de las vacas, la selección que tiene esas vacas, la fertilidad que tienen esas vacas. Tenemos que también hablar de instalaciones y personal. Si no tenemos instalaciones adecuadas, no podemos inseminar. Y muchas veces quieren que, sobre todo, no tanto en nuestros países que tienen tradición ganadera, pero uno a veces da charlas en otros países donde no tienen ni siquiera un brete y pretenden inseminar 30 vacas por hora. Y eso es imposible. La técnica de inseminación, es bueno que el inseminador ponga el semen dentro del útero, si no va a ser difícil que la vaca se preñe, y que lo descongele bien. El semen tiene que ser de buena calidad, ya después el doctor Broviati va a hablar de eso también, que creo que es importante. Y lo más importante de todo, tener registros. Por eso aplaudo la decisión de Paraguay de ir a la identificación electrónica de todos los animales, porque no se van a dar una idea de lo que mejora y ya no se le van a perder las vacas. Porque siempre, en todos los experimentos que hacemos donde no tenemos identificación electrónica, siempre hay vacas que se te pierden porque o no pasaron, o no llegaron, o no se inseminaron, y todo ese tipo de cosas. Pero también para preñar tenemos que hacer cosas antes y después, y antes tenemos que hablar de la nutrición, y después también tenemos que hablar de la nutrición, pero además tenemos que hablar de la sanidad. Entonces es un conjunto de cosas, no es solamente el protocolo, porque por ahí me dicen, usé el protocolo J-SINS y no me funcionó. Y bueno, pero si las vaquillas estaban con hambre o estaban mal manejadas y demás, va a ser difícil que funcione. O sea que es toda una conjunción de cosas que tenemos que tener en cuenta.
La nutrición, fundamental, este es el mismo trabajo que ya Roberto presentó. Y acá solo me voy a limitar a la importancia que tiene la condición corporal al parto, sobre todo en las primíparas y en las secundíparas, para poder tener una buena tasa de preñez a la IATF. Y acá está la relación, más o menos lo mismo que mostró Roberto. Si ustedes quieren llegar a un 50% de preñez a la IATF, tienen que tener vaquillas que paran con más de 3,25 de condición corporal. Si no paren con más de 3,25 de condición corporal, como lo mostró Roberto, por más que le den bombones o alfajores Habana, no van a llegar a poder preñarse en un alto porcentaje en el momento del servicio. O sea que lo que tenemos que hacer antes es fundamental. También es importante ver qué hacemos después, porque por ejemplo, si tenemos vaquillas confinadas en un feedlot y las largamos a una pastura después de la inseminación, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros largamos la vaquilla del feedlot a la pastura, por más que tengamos un gato de este tamaño, la vaquilla todavía no sabe comer pasto y no tiene la microflora y la microfauna adaptada. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a perder peso. Va a pasar de, por ejemplo, en estos experimentos, que pasaron de comer el 120% de los requerimientos al 50 al 80%. Eso les dura no mucho tiempo, una semana o 2 semanas, pero eso es suficiente ¿para qué? Para tener una menor tasa de preñez en la IATF, porque va a alterar la calidad embrionaria, vamos a tener un desarrollo embrionario más retardado y un embrión con menor calidad de blastoma. Por lo tanto, menos preñez, más pérdidas y otro problema más grave. Las que no se preñan entran en anestro. O sea que vuelven a entrar en anestro. Entonces, otro problema más grave que tenemos que tener en cuenta. También eso pasa en la vaca con cría. Fíjense, este es un trabajo chiquito, pero que demuestra cómo es importante a veces tomar la condición corporal cuando iniciamos el protocolo y cuando hacemos la ecografía. Acá eran 166 vacas y el resultado de preñez general fue del 42%. Pero la condición corporal en promedio fue de 3,2 en el día 0 y de 2,9 en el día 2. Si ustedes ven esos números, ya es poquito, no pasa nada. Pero ¿qué pasó? Bueno, lo que hizo acá Pablo Chesta, que hizo este análisis, fue dividir a las vacas en las que mantuvieron condición corporal, en las que perdieron un cuarto punto de condición corporal y las que perdieron más de medio punto de condición corporal. Y fíjense la diferencia en la tasa de preñez. Las que mantuvieron condición corporal se preñaron el 76% y las que perdieron más de medio punto de condición corporal solo se preñó el 15%. Entonces ustedes ven una vez más cómo es importante, cómo vienen y a dónde van, porque también así podemos llegar a mantener una alta tasa de preñez. La otra cuestión es qué hacemos después de la inseminación. Porque después de la IATF tenemos o el medio vaso vacío o el medio vaso lleno. 50% o entre el 40 y el 60% de las vacas están preñadas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. Podemos repasar con toros o hacer un residuo. ¿Qué pasa muchas veces cuando hacemos repaso con toros? Tenemos que, si usamos una tecnología del siglo XXI, no le vamos a poner toros del siglo XIX. Entonces, si vamos a ponerle toros, pongámosle toros buenos, o sea, toros que sean aptos al examen andrológico, que tengan buena calidad seminal, que se haga morfología. Si es posible hacer capacidad de servicio, a veces no es posible, con cebuino es bastante difícil. Y en general tenemos que tener en cuenta que no todas las vacas entran en celo en el mismo momento. O sea que a partir del día 15 aproximadamente vamos a tener una progresión en la muestra de celo. O sea que vamos a tener 2 o 3 días donde vamos a tener una alta cantidad de toros, de necesidad de toros. De todas maneras, la mayoría de los toros lo pueden soportar. Hay trabajos que han demostrado, por ejemplo, trabajos que se han hecho con sincronización con prostaglandina,
que han demostrado que si nosotros usamos una relación de toros de 1 cada 25, o sea, un toro cada 25 vacas, y las vaquillas las sincronizamos con prostaglandina, esos toros van a poder preñar esas vacas. Pero, lógicamente, los toros tienen que tener buen semen, porque los toros satisfactorios tuvieron una tasa de preñez 10,5% mayor que los toros cuestionables. O sea que si ponemos toros, pongamos toros que tengan buena calidad seminal. En general hay mucha discusión en cuanto a la cantidad de toros que hay que hacer, porque son muy difíciles hacer los experimentos. Pero en general los datos de campo nos indican que si nosotros colocamos un 2 a 3% de toros en rodeos bostauros en Argentina, que es lo que se usa generalmente, no hay problema para que esos toros preñen a esas vacas. Los datos en Brasil con toros Nelore indicarían que necesitamos una población más de toros en el primer repaso y después se puede reducir. Y los datos de Branco y Bradford, la verdad, todavía no hay muchos datos, pero en general nos manejamos muy parecido a lo que hacemos con el bostado. Un 2 o un 3% y no hemos visto grandes caídas en la tasa de preñez entre lo que se preña en el primer servicio y lo que se preña en la repetición. Esto es importante porque esto nos va a dar mayor beneficio económico directo, porque vamos a utilizar menos toros, y indirecto porque también podemos seleccionar. Si vamos a usar menos toros, podemos elegir toros mejores y que tengan buenas características genéticas para poder tener más kilos de carne. La otra pregunta es ¿por qué hacer resin? Bueno, y la pregunta de por qué hacer resin depende muchas veces del productor, pero también a veces depende de la situación. Como dijo Roberto, creo yo que es una estrategia muy importante para hacer en las primíparas y en las secundíparas, porque sobre todo en las primíparas nos pasa muchas veces que se preña el primer servicio y después el ternero le sigue mamando, y si esa vaquilla no salió del anestro en la primera IATF, nunca sale del anestro. Entonces terminamos con 40% de preñez al primer servicio y 50% de preñez en el servicio final. Entonces ese segundo priming de progesterona siempre es importante. ¿Cómo podemos hacer los programas de resin? Bueno, el más simple, hacemos la IATF, a los 30 días hacemos la ecografía y volvemos a sincronizar las vacas vacías. Este protocolo es el que más se usa en todo el mundo, pero tenemos 42 días entre el primero y el segundo servicio, o sea que nos comemos un ciclo extraño. Si nosotros queremos tener una época de entores compacta, no es el más adecuado. Pero hay gente que lo usa y está conforme con eso. La otra alternativa es tratar de presincronizar las vacas antes que podamos hacer la ecografía. Y con la ecografía convencional, tradicionalmente se hace la ecografía a los 30 días. Entonces, ¿qué se nos ocurrió hace unos años con Pablo Chesta? Era tratar de presincronizar esas vaquillonas con un dispositivo con progesterona. ¿Cuándo vamos a poner el dispositivo con progesterona? El día aproximado que empiezan a entrar en celo los animales, para prevenir que esos animales entren en celo. En el día 23 le poníamos una dosis de GnRH para sincronizar el desarrollo folicular. En el día 30 se hace ecografía, las vacías se le pone prostaglandina y cipionato y en el día 32 se vuelven a inseminar. De esa manera el periodo entre inseminaciones lo achicamos 10 días, ya es 32 días. ¿Cuál es la idea fisiológica de este protocolo? Bueno, la idea fisiológica es que cuando regrese el cuerpo lúteo, nosotros le vamos a poner un dispositivo. Eso va a impedir que la vaca ovule y va a crear lo que nosotros llamamos un folículo persistente, que puede ser malo si vamos a inseminar, pero en este caso, al ser un folículo persistente va a ser más grande y va a ser más sensible a la GnRH. Entonces vamos a tener una mejor sincronización de la onda y eso nos va a permitir tener más vacas con la onda sincronizada el día que ponemos la prostaglandina y hacer la IAT. Y para darles una idea general, estos son datos acumulados de un grupo de veterinarios que ya hace unos años que hace este protocolo, y estas son 6.431 vacas entre vaquillas, vacas secas y vacas con crías, donde ustedes pueden ver que con
una resincro se puede llegar a un 79% de tasa de preñez con dos inseminaciones. Lógicamente, siempre estos son rodeos de alta fertilidad, porque fíjense que la tasa de preñez del primer servicio fue muy alta, y siempre que ustedes tienen una buena preñez al primer servicio, en la resincro va a caer un poquito la preñez, porque las vacas más fértiles las preñaron de primera instancia. Por eso es que siempre cae un poquito la preñez con respecto al primer servicio. Pero lo importante es la tasa de preñez acumulativa, el llegar al 75% idealmente con los inseminaciones. Durante el evento, los disertantes destacaron el potencial productivo de la región y de nuestro país en especial. Abordaron problemáticas actuales que afectan a la producción animal, como el estancamiento del hato ganadero y los diferentes métodos para mejorar los índices productivos durante la reproducción. La otra alternativa es una alternativa que fue desarrollada en Brasil por el grupo de Pietro Bruselli, que era, en lugar de ponerle el dispositivo en el día 16, ponerlo directamente en el día 22-23. A esas vacas se le da 2 miligramos de benzoato de estradiol o 1 miligramo a las vaquillas. En este momento de la gestación, el benzoato de estradiol no es luteolítico, o sea que es seguro para utilizar. Y después el resto del protocolo es lo mismo. El día 30 hacemos la IATF, el día 30 hacemos la ecografía y el día 32 hacemos la IATF. Y otra alternativa que nosotros también evaluamos en vaquillas fue utilizar el mismo protocolo J-Sync que hacemos para el primer servicio. Entonces el J-Sync se puede repetir. Este es un experimento que hicimos con vaquillas Hereford, que se sincronizaron con el protocolo convencional de resincronización. En el día 23 se puso el dispositivo con 1 miligramo de benzoato porque eran vaquillas. En el día 30 se hizo la eco y se puso prostalanina y cipionato, acá falta el cipionato. Y en el día 32 se hizo la IATF. Y las del grupo J-Sync, en el día 24 se colocó el dispositivo y el miligramo de benzoato para tener 6 días a la sacada del dispositivo. En el día 30 se colocó la prostalandina y en el día 33, o sea, a las 72 horas, se hizo la IATF. Y cuando evaluamos las tasas de preñez, fíjense que el protocolo J-Sync tuvo una mejor tasa de preñez que el protocolo convencional. Los dos protocolos los podemos utilizar. Si usamos uno de primera, podemos utilizar uno de segunda. La ventaja de esto, de usar el mismo protocolo en la sincro y la resincro, que yo siempre lo recomiendo, es que si ustedes quieren incorporar nuevas vacas, entonces el protocolo de resincro es el mismo que el de las vacas que se inician. Entonces no hay menos riesgo de cometer un error cuando se están tratando las vacas, entonces eso se puede manejar de mejor manera. La otra nueva vedette en la etapa, en la cuestión de resincronización, es la ecografía Doppler. Para eso hay que tener experiencia y plata para comprar un ecógrafo, y lo que hay que hacer es identificar con la ecografía Doppler la viabilidad del cuerpo lúteo. Entonces, si el cuerpo lúteo tiene más de un 25% de flujo sanguíneo periférico central, nosotros podemos decir que ese animal teóricamente está preñado. Hay diversos protocolos para utilizar la ecografía Doppler.
Hay un protocolo que fue desarrollado por la Universidad de San Pablo. Tal vez el que más experiencia tiene en esto es el doctor Guillermo Pugliesi, de la Universidad de San Pablo, que va a dar una charla en el simposio de Córdoba, que va a ser una semana antes de la SBT, así que lo invitamos a ir a Córdoba primero y después de ahí ya se van para Brasil a la SBT. Lo llevamos nosotros, ¿no es cierto? Alquilamos un ómnibus y nos vamos directamente, Roberto. Y la duda que siempre existía con este protocolo era qué hacer en el día 14. Entonces, ¿en qué se basa esto? Bueno, principalmente en preparar las vacas para que en el día 22 podamos hacer la ecografía local. Entonces, si las vacas tienen un cuerpo lúteo funcional, decimos que está preñada. Si la vaca tiene un cuerpo lúteo que no es funcional, decimos que está vacía. Acá tenemos una diferencia. Si está vacía, no tienen duda. La verdad, no hay error. Si está vacía, no. El problema es que algunas de las que decimos que están preñadas, después de los 30 días no están preñadas. Y eso es una de las cuestiones que después podemos discutir. ¿Y qué poner en el momento de colocar el dispositivo? Por lo menos hubo un trabajo de Guillermo Pugliesi que comparó utilizar 1 miligramo de benzoato de estradiol o 17 beta y progesterona o nada. Acá el problema que tuvo este experimento es que la dosis del ciclonato de 17 beta fue muy baja y no alcanzó a sincronizar bien la onda. Pero el miligramo de estradiol funcionó bastante bien y para mi sorpresa no afectó el cuerpo lúteo de esas vaquitas. Y como ustedes pueden ver en los resultados, la tasa de preñez al primer servicio, cuando hizo la ecografía el día 22, no fue diferente entre los 3 grupos. La confirmación tampoco fue diferente. Pero si evaluamos la fertilidad, la resincronización, cuando se resincronizó la onda, lógicamente con el benzoato de estradiol, que fue el más efectivo, la fertilidad fue mejor y eso le determinó que tuvieran un poquito más de tasa significativa. El problema de la ecodoppler sigue siendo los falsos positivos. ¿Y cuándo detectamos esos falsos positivos para meterlos dentro del sistema reproductivo? Que es un poco lo que nosotros sabemos. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué hay falsos positivos? Bueno, porque hay vacas que regresan el cuerpo lúteo más tarde del día 22 y hay algunas que pierden, y hay muchas vacas que pierden preñez entre el día 22 y el día 30. Entonces ahí está por qué tenemos esos errores ahí con la ecodoppler. Otra alternativa es una alternativa que evaluó Lubel de la Sota en Argentina, que fue en lugar de usar el estradiol, usar GnRH, y lo comparó con el protocolo convencional, que es hacer ecografía en el día 32, que generalmente es el que se usa como protocolo control, es decir, hacer ecografía en el día 32 o 30 y resincronizar las vacas vacías. En este experimento se hizo en vacas y en vaquillas. Las que estaban preñadas y ovulaban tenían 2 cuerpos lúteos, como los que están acá, y las que tenían el cuerpo lúteo de la preñez, según Néstor Formía, que es el estudiante que está haciendo la tesis de maestría con esto, no hay dudas. Y si tienen un solo cuerpo lúteo y recién ovuló, la mayoría de estos cuerpos lúteos nuevos son cavitarios, entonces, según él, no hay errores por haber usado GnRH, cosa que todavía tiene que ser comprobada. De todas maneras, cuando evaluaron las tasas de preñez, fíjense que lo hicieron en vaquillas y en vacas. En las vaquillas, fíjense que hubo una muy buena tasa de gestación a la resincronización y hubo una preñez cumulativa muy buena comparado con el grupo control, que nuevamente era hacer ecografía en el día 30 y después resincronizar. La tasa de preñez inicial para los 2 lotes había sido del 45%. En el caso del grupo, en el caso de las vacas, fíjense que tuvo una buena actividad en los 2 casos, tanto con el grupo control como con el grupo tratamiento,
y terminó con un 10% más de preñez en el grupo tratamiento que en el grupo control. Pero bueno, fue por diferencias también que tuvo en la tasa de gestación de la primera inseminación. Así que bueno, esas son algunas alternativas. Y ahora hay una tercera alternativa, que es un protocolo muy interesante que lo diseñó Mario Wilton y Roberto, que a mí me gustó bastante porque lo que hace este protocolo es que el día que se insemina es el día que se hace la ecodoppler. Entonces, si el veterinario tiene que hacer porque muchas veces pasa que si el veterinario es el que está cargado de la inseminación, con los otros protocolos tiene que hacer la ecodoppler y después a los 2 días volver a inseminar. En este caso, lo que se hace es poner el dispositivo en el día 12, en el día 19 se saca el dispositivo, se pone SG, si pueden o no pueden usar cipionato. En las vacas parece que el cipionato es mejor, en la vaquilla son los resultados más consistentes, ahora se les voy a mostrar, no hay tanta diferencia. Y en el día 21 se hace la ecodoppler. Si las vaquillas están preñadas, o sea, si tienen un cuerpo lúteo funcional, se las deja. Si están vacías, se las insemina y se les pone el RH en el mismo momento. Y de esta manera, la ventaja de hacer esto es que ustedes pueden hacer 3 inseminaciones en 42 días, que para la vajilla es espectacular. O sea, la primera IATF con la primera sincronización, después hacen la segunda IATF y después hacen la tercera IATF. O sea que en 42 días ustedes ya pueden tener todas las vajillas inseminadas y dedicarse a otras cosas. Estos son los resultados de un experimento que hizo Roberto Sartori, donde lo que hizo acá en el día 33 de hacer la ecodoppler para hacer la confirmación de la preñez en la que daba en el día 21 y aparte porque ahí se hacía el grupo control. ¿Okay? Entonces comparó con un grupo que se hizo de esa manera y el otro grupo que en el día 33 se hizo la ecografía y después se inseminaron. O sea que el grupo de Doppler tuvo 3 IATF y el grupo control tuvo 2 IATF porque lo que se tomó el periodo de servicio total de 42 días. Y acá tienen ustedes los resultados. Acá tienen ustedes los resultados de la primera inseminación, no hubo diferencia entre los 3 grupos. Los resultados de la segunda inseminación, fíjense que tampoco hubo diferencia, fue numéricamente un poquito más en la del ecodoppler. Pero la diferencia fue que con la ecodoppler, como el tiempo es menor, se pudo hacer una tercera inseminación en esos 42 días, que se premió otro 30%. Lógicamente siempre va a ser menor porque ya las buenas ustedes las premian antes, eso siempre sucede. Y cuando ustedes evalúan la tasa final de preñez, hubo un 10% de diferencia a favor de las con el ecodoppler que con las otras, simplemente porque se hicieron 3 inseminaciones. El único tema que ustedes tienen acá es que hay que hacer la ecografía en el día 33 para detectar las falsas positivas y a esas falsas positivas reenrolarlas, porque si no le van a quedar vacías. O la otra alternativa que puede ser es hacer 2 IATF y después que todo sea de acá. Esa es la otra alternativa. Yo creo que en vaquillona es bueno tratar de tener todas preñadas por inseminación por el tema de la facilidad de parto. Bueno, hablando de todas estas tecnologías, ahora en lo último tiempo que me queda voy a hablar de si estas tecnologías tienen efecto o no. Entonces vamos a hablar de cosas simuladas y cosas reales. Este es un trabajo que hizo un estudiante colombiano que lo hizo en Brasil, que lo que hizo fue una simulación en un rodeo del Instituto de Zootecnia de la Universidad de San Pablo, y lo que hizo fue evaluar el impacto productivo en kilos de ternero y en cantidad de terneros que tenían distintos sistemas. Y acá Pietro Paruselli lo ayudó al diseño, hicieron todas las cosas que a ustedes se les puedan ocurrir. Pasando de servicio natural a hacer 3 IATF
Entonces, comparar monta natural de IATF, 1, 2 y 3 IATF, con ecodoppler, con ecografía convencional o con el protocolo más convencional, o sea, el intervalo entre inseminaciones de 24, de 32, de 42 días, y evaluaron cuál es el más productivo. Y acá tienen ustedes el resultado de este estudio. Lógicamente, salta a la vista que hay algo bien abajo, en términos de cantidad de terneros y de kilos de carne. ¿Cuál es? El servicio natural. Indudablemente, cualquier cosa que ustedes hagan es mejor que el servicio natural. Eso quiere decir que este año la vaca es tan flaca, entonces no vamos a hacer nada. Ahí van a tener nada. No hacen nada, no tienen nada. Acá tienen ustedes las 3 IATF más monta natural, o sea, 3 con 3 ecodoppler y después un servicio corto con toro, que fue la que más kilos de carne produjo. Y acá tienen lógicamente una IATF más monta natural. O sea que cualquier cosa que ustedes hagan es mejor que no hacer nada. Lógicamente, si no hacen nada, se van a Florianópolis o a algún lado en el verano y no tienen que preocuparse que la naturaleza premie las vacas. Eso también tiene su costo, ¿no? Hay que trabajar. La otra cosa, y lo final, y espero que me alcance el tiempo, es cómo elegimos la genética. Porque si nosotros vamos a inseminar y inseminamos con un toro malo, no vamos a mejorar realmente la productividad. Entonces, por ejemplo, este es un trabajo, es un dato real, es un campo que está en la provincia de Buenos Aires, donde está asesorado por una empresa de genética, Fernando Mondarain, que es de ABC, que lo viene asesorando este productor. Y fíjense la progresión en el peso al destete de los terneros, seleccionando durante 10 años toros con moderado peso a bajo peso al nacer, alto peso al destete y al año, bajo peso maduro, moderada a alta producción de leche, alta docilidad y moderada a alta calidad de carcasa. Fíjense que pasaron de 193 kilos al destete del promedio a 240 kilos al destete por seleccionar por genética. Entonces, si vamos a hacer IATF, también tenemos que seleccionar por genética. Otro caso es un trabajo que están haciendo ahora Fabián del Valle y Pablo Chesta en la maestría que estamos haciendo de producción de carne. Fabián es un alumno, este es un proyecto de maestría, en la maestría que estamos dando ahora con la Universidad de Villa María. Y esta es una cabaña de años, que tomaron los datos de Lera, todas las vacas son todas vacas de pedigree, entonces tienen los datos de Lera, que es la evaluación de Argentina, de los datos de PD, y evaluaron 2 características. Es un campo muy bueno, que tiene alfalfa, entonces las vacas las tienen bien alimentadas, y lo que evaluaron fue la eficiencia sobre el peso al destete si ajustamos los DEC por producción de leche de la madre o por los DEC de peso al destete del toro. Fíjense que los de alto, las vacas con más leche, producen terneros más pesados, tanto para los machos como para las hembras. Cuando evalúan el toro, también, lógicamente la genética funciona. Los toros con mejores DEC producen terneros y terneras más pesadas. ¿Y qué pasa cuando hacemos la combinación? Si nosotros combinamos la leche con el peso del destete, fíjense algo importante. Como este es un campo bien manejado, las vacas, no hay diferencia entre las vacas en el intervalo parto-concepción. ¿Ok? O sea que no es eso que la vaca produce más leche y tarda más en preñarse, depende del campo. Entonces hay que siempre adaptarse al campo. Pero si nosotros comparamos los dos extremos, tenemos 48 kilos de diferencia para las hembras y si hacemos el cálculo de los machos, 52 kilos de diferencia. Y eso no es por la IATF, eso es solo por una buena selección de genética. Entonces las dos cosas son muy importantes. O sea que en resumen, ¿qué podemos modificar utilizando protocolos de IATF? Podemos tener más terneros, mayor peso al destete,
más conversión en los sistemas de engorde, porque si tenemos mejores animales van a aumentar más, y si hacemos cruzamiento vamos a tener también más precios por kilogramo producido también. La pregunta es, ¿esto es realmente posible? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos reales, y con esto termino. Uno de ellos es un trabajo que hicimos hace más de 20 años, donde comparamos implementar una IATF versus no hacer nada en una cabaña Angus en la provincia de Buenos Aires. La diferencia fue 34 kilos más pesaron los terneros del rodeo que se inició con IATF y después se hizo repaso con toros, que hizo solo servicio natural. Todas las vacas de Federico. Y después, hace poco, hizo otro trabajo, este es un estudiante de la especialización también de Virat, donde dividió las vacas en 3 lotes. Un lote hizo servicio con toros, otro hizo un protocolo de IATF, pero en lugar de inseminar las vacas le puso toros, y a este lote hizo la IATF y después el servicio con toros. Cuando evaluó el efecto de estos 3 protocolos, fíjense ustedes que en el primer ciclo, los 2 protocolos de inducción de ciclicidad premiaron el 54 y el 58%, y al final del servicio premiaron el 94 y el 96%. O sea que hubo más preñez de cabecera y más preñez final por haber aplicado el protocolo de IATF. Cuando evaluamos el peso al destete de los terneros, fíjense que entre el toro y la sincronización más toro hubo 20 kilos de diferencia. Entre la sincronización más toro y la IATF hubo 8 kilos de diferencia, de la genética, entre los toros que se usaron y los que se usaron para inseminar. Y entre el toro y la IATF más toro hubo 27 kilos. Fíjense que casi lo mismo que habíamos tenido 20 años antes. Pero acá lo que sacó este estudiante fue la productividad. Porque acá estamos midiendo peso individual de los terneros de destete, pero no tenemos en cuenta cuántos terneros se destetaron. Entonces, una manera de sacar productividad es decir, si yo tengo 100 vacas y las pongo en servicio, ¿cuántos terneros y qué kilaje van a tener esos terneros cuando yo los destete? Entonces, ahí ya, como hubo menos preñez con toros, ya el peso promedio fue 125, lo que produjo cada vaca, 125 kilos. Con la sincronización más toro, cada vaca produjo 172 kilos, y con la IATF más toro, cada vaca produjo 22 kilos más. Entre toro, irnos a Florianópolis y hacer una IATF más toro, nada más, con una IATF más toro, hubo 70 kilos de diferencia. El 9º Congreso Internacional de Reproducción Bovina reunió a estudiantes, técnicos y productores locales e internacionales durante 2 días.